es la gira 634 del sexenio, la 580 por el país en lo que va del sexenio, la 72 por el país en este año, y es la gira número 16 al estado de Sinaloa en lo que va del sexenio. La última vez que estuvo en el municipio de Mazatlán fue el 7 de febrero de este año. Hoy en la mañana recibe en la biblioteca José Vasconcelos de los Pinos al comité organizador de los 20 Juegos Centroamericanos y del Caribe que tienen lugar en Cartagena de Indias, en Colombia, en 2006. Ustedes saben que la próxima sede va a ser Guadalajara. Luego, la gira por el estado de Sinaloa sale a las 9:40 del hangar presidencial. Luego va a estar en una ceremonia de regularización de terrenos ganados al mar en la zona federal, marítimo y terrestre en la costa ahí de Mazatlán. Es un problema de más de 20 años que por fin va a tener solución. Luego, el señor presidente está... ¿Qué pasa? ¿Por qué no adelantas? Bueno, el siguiente evento es una reunión privada con el señor gobernador del estado. Luego es una comida con presidentes de tribunales superiores de justicia y procuradores generales de justicia. Luego una entrevista para una televisión local. Luego regreso a la Ciudad de México y el señor presidente está llegando a la residencia a las 18:45 del día de hoy. Y doy 2-3 datos nada más de algunos de los eventos que puede parecer importante. El primero, pues, esta regularización de terrenos ganados al mar es un problema de más de 20 años y se regulariza y se entregan títulos de propiedad a 850 familias que vivían en esos terrenos ganados al mar sobre la zona federal. Se va a regularizar, equivale a 400,000 metros cuadrados, y a partir pues del proceso de regularización habrá la dotación de todos los servicios básicos, alumbrado, agua potable, vías de acceso. De esta manera las familias pues van a tener una certidumbre jurídica de la tenencia de la tierra. Y el siguiente, hoy en el 6º Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia, se firma un acuerdo nacional en la lucha contra la piratería. Los objetivos del acuerdo son prevenir y combatir el robo de los derechos de autor y de propiedad industrial, recuperar el control del mercado interno invadido por la piratería. Las líneas de acción es establecer mecanismos para abatir el comercio de productos ilegales, desarrollar tareas de inteligencia e investigación y perseguir el delito y sancionar a los infractores. Una lámina muy sintética de lo que está sucediendo con la piratería. De 2001 a 2006, el gobierno federal, en colaboración con gobiernos de los estados, ha hecho 28,145 acciones enfocadas directamente al combate a la piratería. 19,153 operativos de campo directos, 8,992 inmuebles cateados, 388,021,000 productos ilícitos asegurados y destruidos, los que así se requiere, 2,546 personas detenidas, 611 laboratorios desmantelados. En particular, el problema de la piratería en el país se concentra en este momento en 3 grandes rubros o apartados. Por un lado, es la producción ilegal de videos. En lo que se vende en el mercado nacional de videos de películas, el 80% es ilegal, es piratería, y las pérdidas pueden significar en ese rubro entre algo así como 3,700 millones de pesos anuales. En el caso de la discografía, el 70% de los discos que se venden es piratería, son ilegales, y representan algo así como 5,000 millones de pesos. Y en el caso del vestido, con marcas
piratas, con Marx es como el 50% de lo que se vende, y las pérdidas pueden representar 103,000 millones de pesos. Eso es básicamente, de ese tamaño es la dimensión del problema, y este acuerdo pues eleva y reitera la voluntad política del Estado y las acciones combinadas con los gobiernos de los estados para luchar de una manera más eficaz contra este grave problema que atenta contra la generación de empleo y atenta contra la posibilidad de un desarrollo más justo y equitativo para los que producen de manera legal estos productos y puedan generarse empleos de carácter fijo y no producto del crimen organizado. Muchos de estos productos, en general, prácticamente todos sus productos, no necesariamente se producen en el país, sino llegan a través de importaciones ilegales de otras latitudes del mundo. No generan ni esos empleos, digamos, ilegales en el país, sino está en otras regiones del mundo. ¿Alguna pregunta, Marisa? Gracias, buenos días. Dos cosas. Primero, confirmar o no el que hubo 4 muertos, se dice, en el desalojo de los maestros en Oaxaca. Y por otro lado, como que cuesta trabajo entender qué fue lo que pasó en tan poco tiempo. Primero, en reiteradas ocasiones decía el gobierno federal que daría apoyo al estado de Oaxaca en el momento en que se solicitara. Viene el desalojo, los maestros vuelven a tomar el poder. Se dice también que el gobernador había solicitado la intervención del gobierno federal, que incluso ya iban elementos de la PFB para allá. Después sale el secretario de Gobernación a decir que no. Como mágicamente desaparecen los maestros del Zócalo de Oaxaca. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Ya el gobierno del estado de Oaxaca, divido la pregunta en dos, la respuesta también en dos. Sobre la primera, ya el gobierno del estado de Oaxaca, el propio gobernador del estado y también la procuradora del estado, por un lado, y también la Secretaría de Gobernación, por otro, niegan de manera rotunda y contundente que haya habido alguien que haya perdido la vida con razón del operativo. Es absolutamente falsa esa información y está aprobada e investigada tanto por el gobierno del estado como por la Secretaría de Gobernación. De otro lado, a tu segunda pregunta, pues se ha podido, después de los operativos del día de ayer, restablecer el diálogo. Hoy en la mañana, a las 10 de la mañana en Oaxaca, comienza otra vez, se reinicia el diálogo. La Secretaría de Gobernación va a actuar como coadyuvante y mediadora en este diálogo entre la seccional 22 de la Coordinadora Nacional de los Maestros y el gobierno de Oaxaca. Esperamos que producto de este restablecimiento de la mesa de negociación se logre llegar a resolver el conflicto. Como ustedes saben, los maestros, por decisión propia, decidieron el día de ayer, ya en la tarde, desalojar el centro histórico de Oaxaca que tenían ocupado como una muestra de su disposición al propio diálogo. Sí, compañero. Buenos días. Esto sucede ayer en Oaxaca, pero hay otros estados del país donde también está habiendo protestas de maestros, el caso de Guerrero. ¿Ustedes se pondrán en contacto con los gobiernos de los estados para evitar que sucedan este tipo de circunstancias y que se lleguen a estos extremos como el de Oaxaca? ¿Y de qué manera estarán al pendiente de evitar que esto de alguna manera altere el clima electoral para el próximo 2 de julio? Una de las grandes conquistas de la democracia mexicana es haber hecho real el federalismo. Toca las decisiones en el ámbito de los estados a los gobiernos estatales. El desarrollo de este país está recibiendo un impulso mucho mayor en la medida en que se hace realidad el propio federalismo.
El gobierno de la República mantiene un contacto permanente y diálogo con los gobiernos estatales, y en cualquier momento, si los gobiernos estatales requieren del apoyo del gobierno federal para realizar sus tareas, el gobierno federal habrá siempre de apoyar. Sí podríamos decir a nombre del gobierno federal que el gobierno federal invita a los profesores, en los casos en los que hay huelgas, a que se sienten a la mesa de negociación con los gobiernos estatales para resolver los problemas. Ningún derecho se puede ejercer perjudicando a terceros. En este caso, perjudicando a lo más importante que tiene este país, que son sus niños y sus jóvenes. Marco Antonio, Patricia, Roberto. Buenos días, portavoz. Yo quiero preguntarle, una de las razones u orígenes de este conflicto de los maestros en Oaxaca es precisamente que ellos querían incrementos en sus percepciones y algunos cambios de tabulador. Yo quiero preguntar si ustedes, desde la presidencia, tienen información de que en este proceso de negociación nuevo que se abre, ya se retiraron del Zócalo, está abierta la posibilidad de negociar más recursos para los maestros, o qué es lo que permitió que ayer simplemente decidieran salirse del Zócalo. Gracias. A ver, dos maneras de respuesta. Por un lado, como lo reiteraba el día de ayer, ustedes conocen que esta seccional de la coordinadora desde hace unos 20 años hace paros y marchas todos los años exactamente en estas mismas fechas. En esta ocasión coincide, a lo largo de estos años 3 veces ha coincidido con un proceso electoral. Pero siempre ha ocurrido, no es nada nuevo, siempre ha ocurrido. Ahora, en todo momento, desde que inició el conflicto, el gobierno federal estuvo dispuesto a aportar nuevos recursos al gobierno del Estado para, como un elemento de respuesta a la demanda de los profesores. Pero también, siempre la Secretaría de Educación Pública mantuvo la posición que es imposible en una sola exposición, en un solo momento, llegar a la retabulación de pasar del nivel 2 al nivel 3, que solicita la coordinadora en la seccional 22. En los últimos 5 años, con recursos federales, se ha incrementado el 26% del ingreso salarial de esos profesores en esa región del país. El poder llegar a un proceso de retabulación que está contemplado por la Secretaría de Educación Pública, no solo para ese estado, sino para el conjunto de los otros estados que no están en el más alto nivel de ingreso, es un proceso de mediano, largo plazo contemplado por la Secretaría de Educación Pública. Sí hay fondos adicionales ya comprometidos por la Secretaría para esta negociación, pero en el marco de las posibilidades y del presupuesto, que como ustedes saben fue aprobado por la Cámara de Diputados. Incluso el gobierno federal no tendría atribuciones para violar la propia ley impuesta por los señores diputados para poder violentar el presupuesto. Además, todos los otros rubros están ya contemplados en el gasto, y poder sacar del presupuesto algo así como 1.500 millones de pesos adicionales para pasar del nivel 2 al nivel 3 es absolutamente imposible. Tendrían que descobijarse otros programas sociales de enorme importancia, pero hay la voluntad política del gobierno federal de acompañar al gobierno del Estado de Oaxaca, en este caso, y a otros gobiernos también, para ir aumentando el ingreso de los profesores. Nada más importante que una buena educación, y una buena educación requiere calidad, y la calidad requiere que los profesores estén cada vez mejor pagados. Patricia y luego Roberto.
Gracias, buenos días. Me gustaría si usted puede profundizar un poco más sobre este tema de el por qué ahora, señor vocero, la presidencia o el gobierno federal no respondió al llamado del apoyo que solicitó el gobernador de la entidad, conociendo que ha habido pues antecedentes ya anteriores, sabemos de 2 casos más, en donde sí se le da el apoyo de la Fuerza Federal, y en esta ocasión no me queda claro por qué fue este matiz. ¿Tuvo que ver algo los tiempos electorales, las características del conflicto? ¿Cuál fue exactamente No, para nada, la decisión? absolutamente para nada. Se mantuvo el diálogo permanente. En un primer momento hubo una solicitud del gobierno del Estado, se mantuvo la discusión y el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y el gobierno del Estado de Oaxaca, y en el transcurso del día, como se fueron desarrollando los hechos, se vio que era innecesario, como de hecho se probó que era innecesario el envío de fuerzas federales. No hubo necesidad, el plantón se desalojó en la tarde por voluntad de los propios profesores y se aceptó la instalación de una mesa de diálogo con la mediación de la Secretaría de Gobernación. Absolutamente. Y fue en el proceso de cómo se fueron desarrollando los acontecimientos a lo largo del día. Roberto. Sí, buenos días, Rubén. ¿Tú ves en estos procesos o en estos conflictos una intención política más que de demandas populares? Por un lado. Por otro lado, es a través de las manifestaciones como se obtienen incrementos salariales. En este caso, me acabas de decir que ya hay recursos para apoyarlos. Entonces, ahí me da la impresión de que con este tipo de manifestaciones, pues los maestros, los mentores, obtienen más recursos. Y por otro lado, una pregunta ya de manera muy particular. En el municipio de Bravo, en Chihuahua, ahí donde se encontró la camioneta aquella de los narcomilitares, hay un cateo de 400 o 500 elementos del ejército mexicano. ¿Tú tendrás alguna información sobre este asunto y qué consiste este cateo? También participa la AFI, y creo que también de acuerdo con el corresponsal en Chihuahua, hay elementos de la DEA. Sí, no conozco en absoluto ese caso, me comprometo a tener una información y proporcionártela, pero absolutamente no tengo ninguna información. Sobre la primera de las preguntas, recursos adicionales que puede comprometer el gobierno federal para esta negociación están desde hace 23 días, no están en el día de hoy, estuvieron desde el primer momento, a solicitud del propio gobierno de Oaxaca. Y en el marco de las posibilidades que tiene la Secretaría de Educación Pública al interior de su propio presupuesto, se ofreció lo que podría otorgarse sin violentar el presupuesto, que como ustedes saben hay el compromiso de que sea un presupuesto absolutamente equilibrado. Lo que ingresa se gasta, no ir más allá. No tengo la cantidad en este momento, y eso lo está negociando el gobierno del estado de Oaxaca de manera particular con los profesores. ¿Perdón? No, eso está desde el primer momento, se ofreció, desde el primer momento. Luego, hay que combinar 2 elementos, Roberto. Por un lado, el gobierno federal tiene la obligación de garantizar la libertad de manifestación y la libertad de expresión, en el marco, eso sí, de las propias leyes mexicanas. Entonces, los profesores tienen derecho de manifestarse, luchar por sus demandas, siempre que respeten los derechos de terceros, siempre que, desde el punto de vista de la presidencia, se mantengan en el ejercicio dando las clases a las cuales están obligados. Hay un programa de renivelación del gobierno federal a lo largo de estos años que no tiene que ver con el hecho de manifestarse o no, sino con la convicción del propio gobierno federal de que es necesario elevar el ingreso de los trabajadores del magisterio.
Para el gobierno de la República no existe una intención política, sino es, insisto, una lucha cíclica de hace 20 años que se da cada mes, este mes, en el caso del estado de Oaxaca. Compañera. Gracias, Rubén. Buenos días, Elena Ávila, del noticiario de Ricardo Rocha. Mi pregunta es si está confirmado que portaban armas, tanto los policías como los maestros, porque hay una versión que dice por ahí también que los maestros fueron correteados a tiros, si hubo alguna indicación del gobierno de Oaxaca de que fueran armados, y si cada vez que va a entrar la fuerza pública, bueno, va a ir armada o no, si va a haber especificaciones al respecto. Está absolutamente confirmado con notarios públicos que la policía del estado fue desarmada. Absoluta, ahí están todas las televisoras, pudieron firmar, y es evidente que no hubo armas de parte de la policía del estado de Oaxaca. De la parte de la policía está absolutamente garantizado, están las filmaciones de las televisoras mexicanas y en ningún caso hay evidencia de eso. Margarita. Hola, buenos días. Mi pregunta sería, si hay restricciones presupuestales, como tú nos lo explicaste, ¿qué es lo que está entonces dispuesto a negociar el gobierno, ofrecerle a los maestros, pues para que no sigan con estas demandas? Porque hablas que hay recursos, que no hay todos, entonces, ¿qué se les va a ofrecer para que realmente detengan? Porque, como sabes, incluso amenazaron con impedir las elecciones. Gracias. Está a solicitud del gobierno del estado de Oaxaca y en el marco de este programa de renivelación de todo el magisterio, no solo para esta región, insisto, para otras regiones del país. En este caso particular, a lo largo de estos 5 años, se ha incrementado en 26% el ingreso de estos trabajadores en particular del estado de Oaxaca. Hay una partida siempre para estos casos en el presupuesto general de la Secretaría de Educación, y recursos de esa partida han sido ofrecidos al gobierno del estado para la negociación. Pero, insisto, desde el primer día, no de ayer para hoy, desde el primer día. Probablemente los profesores han asumido la posibilidad de que no hay objetivamente posibilidad de llevar a feliz término su demanda en términos de una sola vez pasar de nivel 2 a nivel 3, y que hay voluntad política del gobierno federal en apoyar al gobierno del estado de Oaxaca para que esto siga ese proceso como ha ocurrido desde el primer año de esta administración. Sí, compañera. Gracias, buen día. Si desde hace 23 días ya se tenía esta partida, no toda la que requieren los maestros, entonces, ¿qué es lo que falló? ¿La negociación entre el gobierno de Oaxaca y los maestros, o por qué se ha alargado tanto este conflicto? Y segundo, si para la presidencia de la República representa un foco rojo de cara al proceso electoral. De ninguna manera, son problemas normales que se dan en toda sociedad democrática. Lo que podría ser un foco rojo es no permitir la expresión de la voluntad ciudadana. Eso no existe en este país. Todos pueden manifestarse y pueden ampararse en los derechos que otorga la Constitución. Insisto, estos recursos fueron ofrecidos desde el primer momento y los profesores lo sabían, la dirigencia del sindicato lo sabía. Puede haber un cambio de actitud del sindicato y está dispuesta a negociar sobre estos recursos, probablemente eso es lo que explique esta nueva situación. De parte del gobierno federal, desde el primer momento, a solicitud del gobierno del estado, se ofreció una partida para negociar. Carlos, Elizabeth, Patricia. Rubén, cambiando un poquito de tema, el asunto también de San Salvador Atenco, bueno, se da a conocer que Wilfrido Robledo, el secretario de Seguridad Pública del Estado de México, pues está inhabilitado por la Federación por este asunto de los aviones en la PFP. En ese sentido, la pregunta sería, ¿no restaría credibilidad a que se llegara al fondo de las investigaciones de lo que pasó en mayo en este poblado mexiquense, toda vez que este funcionario pues está inhabilitado y fue, podríamos decirse, contratado de manera ilegal por el gobernador Peña Nieto? Gracias. Probablemente a todos nos está costando entender que este ya no es un país de gobierno central, sino que en este país de verdad existe el federalismo que se ha hecho realidad a partir del ascenso de este gobierno
en diciembre del 2000. Toca al gobierno del Estado de México hacer las investigaciones en este caso correspondiente. De hecho, la Procuraduría del Estado de México ha consignado a 20 policías el día de ayer como resultado de sus investigaciones por los hechos de abuso de autoridad en el ejercicio de una acción legal de la Policía Estatal. Los gobiernos locales y federal deben de dar ejemplo siempre en la aplicación de la ley. No puede haber en la aplicación de la ley abuso de la autoridad, nunca, bajo ninguna circunstancia, pero también es cierto que la ley siempre debe ser aplicada, y el gobierno de la República, en el respeto a la autonomía de los gobiernos estatales, a su vez elegidos en un proceso democrático y avalados esas autoridades por la ciudadanía que votó por ellos, el gobierno de la República respeta la autonomía de este orden de gobierno y confía en el proceso judicial que desarrolle este Estado en lo particular. Elizabeth. Gracias, Rubén. Buenos días. Los conflictos, por ejemplo, este último, el de los maestros en Oaxaca, el de San Salvador Atenco y el de los mineros, ¿no podrían hablar de una debilidad que hay al interior del gobierno federal por no resolver estos conflictos en tiempo y forma, tomando en cuenta que ya faltan un poco menos de 20 días para las elecciones y que podría haber conflictos electorales? Gracias, Rubén. No. ¿Alguna otra, Patricia? Me gustaría conocer la opinión de la presidencia en torno a esta histórica decisión de la Corte de igualar el derecho del varón ante una demanda de divorcio para exigir los bienes de la esposa 50 y 50. Históricamente no se ha dado esto, siempre se beneficiaba a la mujer. Y el otro tema, en el caso de Nayarit, se sabe de la censura del gobierno de Ney González, de extracción priista, sobre este espectáculo que hace esta actriz Pankowski sobre la parodia en torno a la figura de la pareja presidencial. ¿Cuál es la opinión de la presidencia sobre esto? Gracias. Sobre el primer caso, desde luego, la presidencia de la República celebra esta decisión de la Corte. Este país requiere seguir avanzando en la equidad de género. Hay una deuda histórica con las mujeres en muchísimos ámbitos de nuestra legislación y de nuestra práctica de las instituciones del Estado en todo momento. También hay una injusticia brutal al interior de las propias familias, y esta decisión de la Suprema Corte avanza en el sentido de garantizar de verdad la equidad de género, y la presidencia la celebra. Y en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, puede tolerarse la censura en este país. Para eso la ciudadanía ha luchado y por eso se ha dotado de un gobierno democrático. Nunca, nunca, nunca la censura. Margarita. Perdón que insista, Rubén. Es que, entre otras de las demandas que tienen los maestros, es la salida del gobernador Ulises Ruiz. ¿Cómo manejar la Secretaría de Gobernación en su papel de mediador esta demanda? Si está dispuesto a negociarla siquiera. Y también para precisar lo que mencionabas. Entonces, la postura sería, este es el presupuesto que hay y confían ustedes en que los maestros se ajustan. Nada más eso. Gracias. Sí, y remover o no a una autoridad, eso es voluntad ciudadana, garantizada por el sufragio libre. Solo a la ciudadanía toca, en nuestro marco legal, poner o no poner autoridades. ¿Sí? Rubén, quiero saber si confirmas esta declaración del gobernador de Coahuila, en el sentido de que el presidente Vicente Fox le hizo una propuesta terrible para dejar de apoyar a los deudos de los familiares, que dice no la va a dar a conocer hasta después de la elección para nada. Conozco la declaración, nos extraña muchísimo y la desmiento de manera contundente y categórica. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, nos vemos mañana. Buen día.
actitud de los empresarios hoteleros de Cancún para apoyarlos a que ellos tomen un crédito bajo su responsabilidad. Eric. Rubén, buenos días. Solamente, ¿se logró ya alguna fecha tentativa para la llamada telefónica pendiente entre el presidente Fox y el presidente Fidel Castro? Y si por otra parte México contempla la posibilidad de enviar algún tipo de ayuda a Cuba, que también resultó afectado por Vilma. No tengo la información, habría que preguntar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, te lo comprometo, que es la que está tramitando esa comunicación, y en principio no está contemplado por ahora que nosotros mandemos ayuda a Cuba. Sí. Del hecho de que no haya, por falta de quórum de algunos diputados, no se haya aprobado la ampliación del presupuesto que ustedes habían solicitado precisamente para la reconstrucción. No tenemos ninguna opinión al respecto. No tengo opinión al respecto. Reinaldo. Sí, buenos días. Es sobre damnificados en el estado de Chiapas. Han dicho que pues no les llega la ayuda por el huracán Stan. Ellos exigen ya a la Presidencia de la República inmediata ayuda porque pues están en una situación verdaderamente dramática y acusan a la Presidencia y al gobernador de esa entidad de no suministrarles la ayuda requerida. Y por otra parte, en un periódico nacional se menciona al gobernador del estado de Yucatán, Patricio Patrón Nadiaga, de comprar varios terrenos con el fin de construir un aeropuerto y varios centros comerciales, cuyos beneficiarios directos serían familiares de este gobernador. ¿Se investigará por parte de la Presidencia esta información? Sí, primero, la Presidencia de la República no es Ministerio Público, no puede investigar la Presidencia de la República. Me extraña la pregunta. Si hay algo que investigar, pues que haya una denuncia y que los órganos correspondientes actúen. La Presidencia de la República no es Ministerio Público, es la Presidencia de la República. Y respecto a lo primero, nosotros podemos entender la angustia y la preocupación de la población del estado de Chiapas y del estado de Oaxaca y del estado de Veracruz afectados por el huracán Stan. El gobierno de la República, en colaboración con el gobierno del estado de Chiapas, están haciendo su mejor esfuerzo. Hoy, como lo señalaba, está ahí el secretario de Gobernación, está ahí el secretario de Educación. Hoy al regreso el secretario de Gobernación tendrá reunión con el Gabinete de Reconstrucción. Estamos en la tarea, no es fácil y comprendemos también la desesperación de las personas. Nos vemos mañana en principio en el aeropuerto. En el aeropuerto, en la conferencia del aeropuerto, dependiendo de cómo se determine el viaje, o a las 7:30 o a las 8. ¿Sí? Bueno, buen día, gracias.